27 de octubre de 1915. El sonido es sordo. Es un crujido constante de miles de toneladas de hielo triturando lentamente un casco de madera maciza. ¡Wow! ¡Qué imagen tan aterradora! Es tremendo. 28 hombres se encuentran varados sobre la superficie congelada del mar de Weddell, a miles de kilómetros del puesto de civilización más cercano. O sea, no hay señal de radio. Cero comunicación. Nada. No hay la más mínima esperanza de que un equipo de rescate vaya a buscarlos. El gran plan maestro de cruzar la Antártida, pues no solo ha fracasado, sino que literalmente se está hundiendo hacia el fondo del océano frente a sus propios ojos. Y ese es el punto de partida de nuestra exploración de hoy. Hola, ¿qué tal? Es un gusto arrancar con una nueva exploración. El gusto es todo mío. Y un saludo muy grande a quienes siguen nuestras exploraciones semana a semana. Saben perfectamente que nos apasiona desmenuzar textos fundamentales, ¿no? Claro, obras que nos hacen cuestionar los límites. Exacto. Ya hemos analizado a fondo la fisiología y la mente en clásicos como Nacidos para correr, De qué hablo cuando hablo de correr, también Correr, comer, vivir y Ultramaratón. Todos libros espectaculares. Sí, increíbles. Pero la obra de hoy, Endurance, La prisión blanca, que también se conoce como Perseverancia, el increíble viaje de Shackleton. Escrito por Alfred Lansing en 1959, hay que aclararlo. Ese mismo. Este libro nos obliga a cambiar de perspectiva por completo. Porque hoy vamos a decodificar esta hazaña histórica, o sea, la supervivencia pura, a través de la psicología del corredor de ultradistancia. Me encanta ese enfoque. Vamos a analizar, digamos, la anatomía de un colapso total y cómo el cerebro humano logra reconfigurarse cuando absolutamente todo está perdido. Responderemos 3 preguntas clave para quienes devoran kilómetros. Ajá, a ver. Primero, ¿qué decisiones mantienen vivo a un grupo? Segundo, ¿cómo se sostiene la moral cuando el plan se rompe en 1000 pedazos? Esa es vital. Y la tercera, ¿qué lecciones podemos extraer de este desastre para el temido kilómetro 80 de una carrera? Así que para quienes ya leyeron el libro, prepárense para una perspectiva totalmente nueva. Y para quienes no lo han hecho, bueno, están a punto de descubrir la historia de supervivencia más épica del siglo XX. Pero, para entender realmente la magnitud de ese colapso, primero tenemos que entender la lente a través de la cual estamos viendo esta historia. Claro, porque no es ficción. Exacto. Lo fascinante aquí es que Alfred Lansing no escribió una novela de aventuras basada en rumores o en leyendas exageradas. Lo que hace que este texto sea, un documento fundamental sobre el comportamiento humano es su rigor periodístico. Es que el tipo tenía una formación brutal para esto, ¿verdad? Totalmente. Lansing fue un periodista estadounidense con una perspectiva muy particular sobre el trauma. Él sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! O sea, conocía el combate. Y fue galardonado con el Corazón Púrpura, nada menos. Esta experiencia militar le dio una sensibilidad muy aguda para analizar la dinámica de hombres enfrentando una muerte casi inminente. Ok, pero a ver, un momento. Porque hay cientos de historias de expediciones fallidas de principios del siglo XX que están llenas de mitología, ¿no? Sí, claro, los mitos del explorador. Exacto. Justamente porque los únicos testimonios eran los del capitán tratando de salvar su propia reputación. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que Lansing relata sobre Shackleton y sus hombres es realmente preciso y no solo una narrativa heroica inventada? Es una excelente pregunta. Y pues, la respuesta reside en la metodología obsesiva que tuvo Lansing. Él estudió periodismo, trabajó para medios gigantes como la revista Time y se sumergió en este proyecto desde su casa en Long Island de una forma casi febril. O sea, ¿hizo el trabajo de campo real? Mucho más que eso. Logró entrevistar cara a cara a 10 de los miembros sobrevivientes de la expedición. ¡Wow! ¿10 personas? Sí. Pero el verdadero tesoro, el tesoro psicológico aquí, es que se le dio acceso irrestricto a los diarios íntimos y a las notas personales de otros 8 sobrevivientes. No me digas. ¿Diarios escritos ahí mismo en el hielo? Exactamente. Diarios escritos a mano mientras el hielo crujía debajo de sus sacos de dormir. O sea, es un registro en tiempo real del deterioro mental, del miedo, de las estrategias para lidiar con la idea de que no iban a sobrevivir el invierno. ¡Qué locura! Esa polifonía de voces sin filtro es lo que le da al libro una veracidad tan brutal.
Sí, es descarnada. Esa imagen de un hombre escribiendo en su diario, con los dedos congelados, sabiendo que, quizás ese cuaderno sea lo único que encuentren de él años después, es escalofriante. Y ese es el punto exacto del quiebre. El momento del desastre. Tal cual. Diciembre de 1914, el barco Endurance zarpa con una ambición colosal, hacia la última gran frontera inexplorada. Pero para octubre de 1915, el mar dice otra cosa. Quedan atrapados. El barco queda aprisionado en los témpanos. Y la noche del 27 de octubre se ven obligados a evacuar. Lansing describe la revelación de la tripulación con una frase que es lapidaria. Escribe que su supervivencia dependía únicamente de sus propios esfuerzos. ¿Qué peso tiene esa frase? Gigante. Tenían que arrastrar lo que pudieran a un bloque de hielo inestable y prepararse para el invierno antártico. Ok, analicemos esto desde la óptica del ultrarunning. Para cualquiera que corra largas distancias, este instante resuena muchísimo. Es el colapso del plan original. Exacto. Es el equivalente extremo a ese momento, digamos, alrededor del kilómetro 50 de una carrera de 100 millas, donde una tormenta imprevista, o una torcedura de tobillo, o un colapso gástrico destruyan la estrategia inicial. El plan A se evapora. Se esfuma en un segundo. Ya no hay tiempos de corte que valgan, ¿eh? No hay podios. La métrica del éxito cambia violentamente. Pasas de la optimización del rendimiento a la mera supervivencia física. Solo quieres llegar a la meta vivo. Tienes que llegar a un puesto de asistencia antes de entrar en hipotermia. Ya no importa qué tan rápido ibas. Y lo fascinante aquí, psicológicamente hablando, es cómo el cerebro procesa esa transición tan abrupta. Al describir el abandono de la nave, Lansing documenta un desapego emocional casi antinatural por parte de la tripulación. Antinatural. ¿En qué sentido? Pues uno pensaría que ver el barco, que es su único refugio y conexión con el mundo conocido, siendo aplastado por bloques de hielo gigantes, generaría un pánico incontrolable, ¿no? Lágrimas, desesperación. Claro, es tu casa hundiéndose. Exacto. Sin embargo, los diarios revelan un pragmatismo súper frío. Aceptaron la pérdida de inmediato. Desde el punto de vista neurológico, este desapego es un mecanismo de supervivencia crítico. O sea, apagan la emoción. Tal cual. El cerebro humano, frente a una amenaza letal inmediata, tiene la capacidad de cortar la emoción hemorragia. Anula lo que llamamos el sesgo de costundido y reasigna rápidamente toda la energía metabólica a resolver el problema que tienen enfrente. Claro, porque llorar por el plan perdido o por el barco gasta calorías. Y oxígeno. Calorías y oxígeno que necesitan urgente para montar las tiendas de campaña en el hielo y no morir congelados esa misma noche. Es brutal. Cortan de raíz el duelo para poder ejecutar el siguiente paso. Y creo que ahí es donde entra a brillar la figura de Ernest Shackleton. Porque una vez que el barco ya no existe, la supervivencia del grupo recae exclusivamente sobre las decisiones tácticas del día a día. Las microdecisiones. Exacto. Eso nos lleva a nuestra primera pregunta. ¿Qué hace que un grupo de 28 hombres, hambrientos, asustados y congelados, no se maten entre ellos o simplemente se dejen morir en la nieve? Bueno, la respuesta radica en un estilo de liderazgo que evitó a toda costa la parálisis por análisis. Shackleton entendió que en un entorno tan volátil, donde literalmente el suelo se estaba agrietando bajo sus pies, la flexibilidad era todo. El plan a largo plazo ya no servía. Para nada. Hay un momento que ilustra esto a la perfección. La tripulación está arrastrando los pesados botes salvavidas sobre los témpanos y llegan a una bifurcación. Tienen que elegir por dónde ir. Así es. Por un lado, ven una ruta aparentemente más segura, plana, pero considerablemente más larga. Por el otro, una pendiente empinada, llena de montículos de hielo, muy arriesgada, pero directa. Pero a ver, si el objetivo es conservar energía y no tener heridos graves, porque un fémur roto en la Antártida en 1915... Es una sentencia de muerte segura. Totalmente. Entonces la lógica dictaría tomar la ruta segura, aunque tome más días, ¿no? Elegir la pendiente empinada parece una ruleta rusa innecesaria. Parecería muy contradictorio, sí, pero Shackleton optó por la pendiente empinada. Obligó a los hombres a un esfuerzo físico extenuante. ¿Por qué haría algo así? Porque el razonamiento subyacente, y es lo que Lansing destaca magistralmente, es que Shackleton priorizaba el impulso psicológico sobre una falsa seguridad matemática.
Tomar la ruta larga implicaba días de monotonía donde la moral podía pudrirse. Ah, el aburrimiento los iba a destruir. Exacto. Mientras que un obstáculo físico inmediato e intenso unificaba al grupo en una tarea concreta. Estaba gestionando la mente del equipo a través de la acción física. Y ojo, Shackleton no era ajeno al simbolismo. ¿A qué te refieres? A que obligó a los hombres a desechar casi todo su equipo personal para aligerar la carga. Tiraron monedas de oro, objetos de valor al hielo. Pero curiosamente, él se aseguró de rescatar y llevar consigo una pesada Biblia que les había regalado la reina madre Alexandra. Espera, esto sí que me vuela la cabeza. O sea, le exiges a hombres famélicos que tiren equipo de supervivencia esencial porque cada gramo extra en el trineo quema calorías preciosas. Ajá. Y decides cargar con un libro enorme y pesado de tapas de metal. Desde una óptica puramente táctica, eso parece un error garrafal. Fisiológicamente, sí, es un error. Pero neurobiológicamente fue una jugada maestra. A ver, explícame eso. Cuando los humanos son despojados de todas sus comodidades materiales y están expuestos a un trauma continuo, existe un riesgo muy real de regresión. Una regresión a un estado animal, feral, donde la ley del más fuerte domina. O sea, perder la humanidad. Exacto. Al conservar la Biblia, Shackleton introdujo un ancla simbólica. Ese objeto pesado le comunicaba constantemente al cerebro de esos hombres. Aún pertenecemos a una sociedad. Aún existen normas, civilización y un orden superior. ¡Wow! Seguimos siendo humanos. Ese peso físico era el costo necesario para mantener cohesionada la identidad del grupo y prevenir, pues, el colapso social interno. ¡Qué brillante, de verdad! Un ancla para la humanidad cuando todo lo demás te empuja a actuar como una bestia acorralada. Y haciendo el puente lógico, estas decisiones tácticas reflejan con exactitud la dinámica entre un corredor de ultradistancia y su equipo de asistencia. Su crew. Exacto, su crew. Pensemos en alguien en el kilómetro 120. Ya no tiene la capacidad cognitiva para tomar decisiones racionales. Su cerebro está inundado de señales de dolor y la corteza prefrontal está, literalmente, apagada. Ya no piensan con claridad. Para nada. Es el equipo quien tiene que tomar decisiones implacables. Obligar al corredor a sentarse, cambiarle los calcetines congelados aunque pierda 10 minutos, o darle la orden innegociable de retirarse de la carrera por riesgo de daño renal. Claro, el líder asume la carga cognitiva. Totalmente. Absorben esa carga táctica para que la persona en crisis solo tenga que enfocarse en la mecánica básica de poner un pie delante del otro. Y si conectamos esto con el panorama general, Shackleton hizo exactamente eso. Absorbió la carga del estrés prospectivo. Él asumió el peso de preocuparse por el mañana, permitiendo que el grupo tuviera el ancho de banda mental suficiente para sobrevivir el hoy. ¿Qué importante es eso en situaciones límite? Muchísimo. Pero Shackleton mantenía el grupo en movimiento no solo para avanzar. Él entendía que sobrevivir a las temperaturas no servía de nada si la mente se resquebrajaba durante las horas de inactividad. Y esto nos adentra en la psicología del confinamiento. Nuestra segunda pregunta. Claro, porque la realidad los obligó a detener la marcha cuando los témpanos se volvieron intransitables. Establecieron lo que irónicamente llamaron el campamento Mark Time, ¿verdad? Así es. Mark Time es un término militar que significa marchar en el propio sitio, o sea, moverse sin avanzar. Y es el nombre perfecto para la tortura psicológica que enfrentaban ahí. Estaban atrapados en el hielo. Estaban flotando a la deriva sobre una fina costra de hielo en un mar oscuro, sin el más mínimo control sobre su dirección. En esas condiciones de aislamiento absoluto, el ocio es el peor enemigo. La mente te empieza a jugar trucos. El aburrimiento rápidamente muta en desesperación y paranoia. Entonces, para contrarrestar esto, Shackleton impuso una rutina comunitaria sumamente estricta e inquebrantable. ¿Qué tipo de rutina? Forzaba a los hombres a seguir horarios regulares, organizaban competencias, compartían historias de sus pasados y realizaban tareas aparentemente mundanas. Esta estructura imponía un ritmo circadiano artificial que regulaban los niveles de cortisol del grupo. Los mantenía cuerdos. Y no solo gestionaba el grupo en su conjunto. Lansing detalla cómo operaba el radar psicológico de Shackleton uno a uno.
Hay una anécdota muy reveladora sobre uno de los médicos, Alexander Backlund. Sí, esa escena es clave. Estando en la oscuridad de las tiendas, Macklin expresó abiertamente un terror profundo, un pánico a morir aplastados por el hielo mientras dormían. Y en muchos entornos jerárquicos, un líder silenciaría esa queja de inmediato, ¿no? Por miedo a que el pánico se contagie. Tal cual, pero Shackleton no lo castigó. Entendió que invalidar el terror de Macklin solo lo empujaría hacia el aislamiento psicológico. Claro. Al reconocer y validar la vulnerabilidad del hombre, transformó un miedo paralizante individual en una carga compartida. Esa es la esencia de construir resiliencia comunitaria. Permitió que la válvula de presión emocional se abriera, pero en un entorno controlado. Y hablando de adaptación, además de la gestión del miedo, Lansing relata un cambio drástico en las preferencias de los hombres que de verdad ilustra la impresionante capacidad neurológica del ser humano. Y esto tiene que ver con la comida. Aquí es donde se pone realmente interesante. Al principio del desastre, los diarios mostraban mucha renuencia a comer ciertas focas o partes de animales que consideraban asquerosas. Eran exquisitos todavía. Exacto. Pero a medida que pasaban los meses y la inanición, el hambre real, se convertía en una realidad palpable, las descripciones cambian por completo. Pasaron de rechazar comida poco apetitosa a consumir y saborear con auténtica desesperación gruesos trozos de grasa cruda de ballena y pingüino. Grasa crula, imagínate. Y la metáfora con el ultrarunning aquí va mucho más allá de simplemente tener hambre. Lo que ocurre es un reinicio absoluto de la línea base de dopamina. Llega un momento en una carrera límite, generalmente de madrugada, cuando la temperatura corporal cae en picada. Donde todo te da náuseas. Donde la idea de nutrición deportiva optimizada resulta repulsiva. Tu estómago se cierra y la sola idea de un gel de carbohidratos sabor fresa te provoca arcadas violentas. Sí, el cuerpo lo rechaza. La mente desecha el lujo de optimizar el rendimiento y entra en un estado primitivo y salvaje de supervivencia. Y de repente ves a alguien en un puesto de abastecimiento tragando desesperadamente un caldo grasiento casi frío o unas papas hervidas sumergidas en sal. ¡Y le sabe a gloria! El cerebro registra ese bocado como la cosa más gloriosa que ha probado en su vida, porque es la única fuente de calor y sodio que lo separa del colapso inminente. Es un mecanismo fisiológico brillante, ¿no? El déficit calórico extremo obliga al cerebro a reconfigurar sus receptores de recompensa, transforma lo repugnante en un festín para asegurar que se ingiera cualquier cosa que prolongue la vida. Es supervivencia pura. Gillian Lansing captura esta elasticidad mental en una frase formidable. Escribe detallando la vida sobre los témpanos. La adaptabilidad del ser humano es tal que de hecho tenían que recordarse de vez en cuando sus desesperadas circunstancias. ¡Wow! Esa frase es aterradora y reconfortante a la vez. O sea, lograban encontrar placeres microscópicos, como una pequeña broma o un trozo extra de grasa, al punto de normalizar el hecho de que estaban viviendo sobre un cubo de hielo gigante destinado a derretirse. Absolutamente. Hacían de ese caos su normalidad. Pero claro, toda esa estructura de cordura, esa frágil normalidad en el campamento Marktime, no era más que el preludio de la verdadera prueba. ¿El acto final? Porque eventualmente el hielo comenzó a fracturarse. El suelo mismo empezó a desaparecer bajo sus pies y tuvieron que subirse a sus 3 pequeños botes salvavidas y enfrentar el mar abierto. ¡Qué pesadilla! Y es aquí, en esta fase final, para responder a la tercera pregunta, donde la historia de Shackleton se convierte en el equivalente supremo a chocar contra el temido muro del kilómetro 80 en un ultramaratón. Cuando el cuerpo se ha quedado sin glucógeno, el músculo comienza a canibalizarse y la mente agota sus reservas de voluntad. Ese tramo final es la esencia de resistir. Logran llegar a la isla Elefante, que es un pedazo de roca desolado, y saben que nadie los buscará allí. Nadie en el mundo sabía dónde estaban. Así que Shackleton toma la decisión más extrema de todas. Modifica el bote salvavidas más fuerte, el James Caird, que medía apenas algo más de 6 metros de largo. Diminuto. Y se lanza con 5 hombres hacia las aguas más feroces y asesinas del planeta, el Océano Austral, cruzando el pasaje de Drake hacia la isla de Georgia del Sur. Estamos hablando de un viaje suicida de más de 1.300 kilómetros en mar abierto. Es impensable. Soportando olas del tamaño de edificios de 10 pisos y vientos huracanados constantes. Intentar asimilar la mecánica de ese viaje es, francamente, paralizante.
Estaban constantemente empapados en agua casi a punto de congelación. La fricción de la ropa de lana mojada les causaba llagas abiertas que sangraban con el agua salada. Un dolor inimaginable. Frank Worsley, que era el capitán del barco, tenía que calcular la navegación basándose en atisbos de segundos del sol, entre tormentas de nieve violentas, y equilibrándose en un bote que era arrojado como un corcho. Sabía que un error de 1 grado de cálculo significaba perder la isla y perderse en el vacío del Atlántico hasta morir de sed. Es en ese crisol de sufrimiento continuo donde surgen las lecciones del muro. Lansing rescata un par de reflexiones de los diarios dentro del James Caird que para mí son la cúspide de este libro. Sí, son frases demoledoras. Durante los peores días del temporal, cuando estaban sacando agua con baldes para no hundirse, uno de los hombres anota simplemente: no importaba mucho, dormir era lo único que importaba. Y luego, cuando logran avistar tierra después de semanas de tortura, la revelación final es: era bastante suficiente estar vivos, y simplemente estaban haciendo lo que tenían que hacer para mantenerse así. Esas líneas te golpean en el pecho. Te golpean porque ilustran la disolución total del ego. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien corre? Significa que es la respuesta a qué ocurre en el límite de nuestras capacidades. Cuando el sufrimiento es tan colosal, la mente no puede procesar conceptos abstractos como el orgullo, el deber, el heroísmo o la historia. La psique se reduce a sus componentes atómicos. Y ahí está el paralelo definitivo con el abismo del kilómetro 80. Quien está en ese punto de agotamiento absoluto sabe que el glamour desaparece. Ya no corres por un récord personal, ya no corres por una foto cruzando la meta. Ni para demostrarle nada a nadie. Exacto. Las capas de identidad social se queman por completo. Se avanza pura y exclusivamente por el impulso biológico más primario, porque la alternativa de detenerse en la oscuridad del bosque implica aceptar la derrota definitiva. Solo importa ejecutar el siguiente movimiento. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se sostiene ese movimiento frente a un sufrimiento que parece interminable? El mecanismo neurológico es la constricción drástica de la ventana de atención. O sea, ¿cómo asimilas 1.300 kilómetros de olas letanes? No puedes. Te vuelves loco. Exacto, no lo haces. Si la corteza prefrontal intenta calcular la inmensidad del desafío, desencadena una respuesta fisiológica de rendición inmediata. El cerebro apaga el sistema. Se rinde. La única manera de que el cuerpo libere la adrenalina necesaria para sobrevivir es reduciendo la realidad a un microobjetivo temporal y espacial. Te enfocas exclusivamente en achicar el agua de la próxima ola, sobrevivir los próximos 10 segundos. Para quien corre, la meta no existe. El único universo es llegar al siguiente árbol, al próximo paso. Y ligado íntimamente a esto está la transferencia de la confianza, cederle tu vida al compañero de al lado. Estos hombres sabían que si el que remaba o sacaba agua fallaba por un instante, todos morían. Esa interdependencia radical es lo que los mantuvo vivos. Reducir la inmensidad del mundo al próximo paso y confiar tu vida al compañero que sufre junto a ti. Es una lección de humildad aplastante, la verdad. Totalmente. Alfred Lansing logró capturar en este libro no solo una aventura épica, sino el mapa detallado de la arquitectura de la resistencia humana. Es un libro que confronta directamente nuestras propias excusas y redefine por completo lo que consideramos un límite inquebrantable. Completamente de acuerdo. Y para ir cerrando nuestro análisis de hoy, me gustaría proponer una reflexión final, un experimento mental derivado de esta brutal pragmática de Shackleton y sus hombres. Adelante, te escuchamos. A ver, la tripulación del Endurance tuvo la lucidez y el coraje de abandonar un barco gigante y robusto que era su único hogar, porque comprendieron que aferrarse a esa falsa seguridad mientras el hielo lo destrozaba significaba una muerte segura. Tuvieron que soltarlo. Estable, simplemente para ganarse una oportunidad de seguir luchando. Entonces la pregunta para masticar en la intimidad de nuestras propias vidas es esta. ¿Cuál es ese barco aparentemente seguro en nuestras vidas que lentamente está siendo aplastado por la realidad, pero al que nos rehusamos a abandonar por pura terquedad emocional? Uf, qué pregunta. A veces, la única estrategia válida de supervivencia es soltar el plan original y saltar al hielo incierto. Qué perspectiva tan dura y necesaria. Saltar al hielo cuando el plan A se hunde.
A toda la audiencia apasionada por estas historias fuertes que exploran hasta dónde es capaz de llegar la mente humana, los invitamos a no quedarse solo con esto. Hay muchísimo más por descubrir. Así es, les pedimos escuchar más entregas, suscribirse y activar las notificaciones de nuestro espacio Corre, Lee, Vive, para que no se pierdan ninguna de estas inmersiones profundas. Seguiremos explorando esas obras que nos obligan a replantearnos de qué estamos hechos realmente. Ha sido una conversación fascinante. Increíble travesía la de hoy. Gracias por acompañarnos y muy buenos kilómetros para todos.